Es precioso. Gracias, Dios, por el testimonio de nuestro hermano compartido en esta mañana, por la lectura. Gracias, Señor, por cada familia, por cada hermano que hemos venido en esta mañana a alabarte, a exaltarte y también a escuchar, Señor, tu consejo, tu palabra. Que el Señor realmente llene toda expectativa, que Dios realmente te renueve, que la presencia poderosa de su Espíritu Santo esté ministrando los corazones aún, Señor, en esta mañana. Los que se conectan, Señor, desde Punta Alta, bendice a nuestro hermano Manuel, Señor. Sánale, Padre Santo. Visítale de una manera especial a tu hijo, a tu siervo, y bendice a cada familia, Señor. También en Montehermoso, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Buenos Aires, Señor, en Río Grande, en De la Garma, Señor, que tu paz, que tu presencia, Señor, los cautive, que tu presencia los ministre. Y este es el Señor. Qué hermosa mañana para alabarle, para adorarle, para exaltarle. Los que hemos venido con corazones realmente dispuestos, sabiendo que Él está, sabiendo que tú eres poderoso, Señor, para hacer milagros, hazañas. Tú eres nuestro Dios. Confiamos en ti y no en el hombre, no en las circunstancias pasajeras, sino en aquel que revierte todas las cosas y que está por sobre todas circunstancias. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que se quiere revelar a la iglesia y a cada vida. Cuando hablo de la iglesia, hablo de tu vida, hablo de mi vida. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos templos del Dios viviente. Cada uno de nosotros representamos en esta tierra a la iglesia de Jesucristo. ¿Sabía usted? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, Jesucristo le dijo de esta manera a sus discípulos: o ignoráis, Pablo les decía, o ignoráis que sos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templos del Dios viviente. El Señor habita en nuestras vidas. ¿Y cuál es el trono? Es mi corazón. Ahí donde Él debe reinar. Ese es nuestro Dios. Por eso somos templo de Dios, hermano. No somos templo de Satanás. Somos templo de un Dios vivo, de un Dios verdadero. La palabra que Dios traía a mi corazón está en el libro de Marcos, capítulo 4. Te damos gracias, Dios, por tu presencia. Gracias porque podemos sentirte. En esta mañana llévate toda carga, Dios. Llévate todo conflicto interno, toda enfermedad, todo espíritu inmundo, Dios mío. Todo lo que ha atado las mentes, las vidas. Espíritu de enfermedad se vaya fuera de los cuerpos en esta mañana. En el nombre de Jesús, aleluya, declaramos libertad en los aires. Declaramos sanidad, restauración y restitución por tu palabra, Dios mío. Libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Mi alma te alaba, Padre, y declara, Señor, tu grandeza y tu fidelidad, y que tu palabra, Señor, tiene los nutrientes que necesita, Señor, la iglesia. Lo que necesita, Padre Santo, cada vida. Nuestras vidas, Señor, necesitan de tus fuerzas, del soplo de tu espíritu, de tu buen consejo. Cuando lo tengan me dicen amén. Tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, que están esta mañana una vez más en este lugar. Dice de esta manera, versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús a sus discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo:
¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén y amén. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias por tu poder. Gracias por tu fidelidad. Tu palabra me enseña en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Tu palabra, Señor, es vigente. Tu palabra, Señor, es vida y esperanza para tus hijos. Acá relata la historia que pasaban al otro lado en la barca sus discípulos. La barca representa muchas veces nuestro hogar, nuestra casa. Los discípulos hablan de nuestras vidas. Habla de tu vida, habla de tus familiares, de los que verdaderamente muchas veces vivimos en esa barca, estamos en la barca. Y aunque muchas veces el Señor pasa desapercibido, el Señor está. El Señor está en la barca, por lo menos en la mía. Yo no sé en la suya, si usted se aseguró que el Señor suba, que el Señor esté en su casa, que usted le dé la autoridad a Dios, que usted le haya entregado la llave de su corazón, de su vida, de su hogar, para que Él sea el Señor, para que Él dirija y guarde sus pasos. Por eso el Señor enseña en su palabra que se levantó una gran tempestad de vientos y los discípulos tuvieron miedo. Y así nos ocurre hoy en día. Estamos en nuestras casas, llega el otro día, está todo bien, llegó la mañana, el primer día de la semana o el tercer día y recibimos una mala noticia. Y nos despertamos y golpean a la puerta o te llaman o te dejan un mensaje y todos son problemas. Y sabe, hermano, muchas veces decae la fe del cristiano. Y muchas veces nos preguntamos, Dios mío, ¿dónde estás? Señor, mira las injusticias o mira lo que me ha acontecido o lo que está aconteciendo o lo que está por acontecer. Y Dios enseña que Él se incorporó y reprendió al viento. Y dicen que enmudecieron. Lo que el Señor nos quiere enseñar, que Él tiene todo control. Que por más viento, por más problemas que se levanten en tu barca, en tu familia, en tu hogar, en tu barrio, hay un Dios verdadero, hay un Dios de poder que siempre, aleluya, está listo para pelear por aquellos que realmente creemos y dependemos de Él. Aleluya. Es importante, hermano, aprender a depender de Dios. Las tormentas, las pruebas siempre van a venir. Siempre van a estar a la orden del día, siempre. Yo no sé cuántos de ustedes no han tenido problema esta semana o este año que ha comenzado, pero gloria a Dios, porque el Señor está en control. Porque tu palabra dice, Dios mío, en Isaías 59, versículo 19, de esta manera, que aunque Satanás se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria sobre tu vida, sobre tu barca, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu enfermedad, sobre tu economía. Hermanos queridos, el poder de Dios es real y Él actúa a favor de aquellos que hemos creído en Él. Más allá de todo viento contrario, más allá de todas malas noticias, hermanos, familias que lo han despedido, se quedaron sin trabajo por cómo está el sistema hoy. Pero sabe, nosotros creemos en un Dios vivo. Creemos en aquel que tiene poder para abrir puertas. El Señor es el que abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre. Dice Apocalipsis 3:8. Es importante, hermano, depender y saber quién está con nosotros. ¿Quién está en mi barca? ¿Quién está en mi casa? ¿Quién gobierna mi familia? ¿De quién dependo? ¿De las circunstancias? ¿O dependo de este Dios maravilloso? Que aunque por ahí no lo vea, pero Él va a actuar a consecuencia. A favor, Dios mío, de todos aquellos, Señor, que confiamos solamente en ti.
Siempre va a venir la voz contraria. Cuando habla de viento, cuando habla de la inclemencia del tiempo contra tu vida, contra tu barca, contra tu casa, representa muchas veces, hermano, el sistema de este mundo, demonios que se levantan para derrotarte, para frenarte, para que dejes, para que desistas, para que pierdas la fe, para que te desanimes. Pero el poder de Dios sigue actuando, su mano poderosa no se ha cortado. Y dice Hebreos 13:8 que tú, Dios mío, eres el mismo, el de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El mismo que estuvo en la barca está en este lugar. El mismo que estuvo en la barca está en tu casa, está con tu familia, está con todos aquellos que hemos confiado y creemos, aleluya, en un Dios verdadero, en este Dios real y poderoso. Pero el enemigo siempre se va a encargar de tratar de amedrentarte. ¿Cómo estaban los discípulos amedrentados, temerosos, miedosos? Y eso hace el enemigo cuando uno le da lugar, cuando uno corre la mirada y cuando empieza a escuchar, cuando empieza a ver el rugir del viento y las olas. Dice que la barca se anegaba, parece que se termina todo, parece que ya no hay salida, que no hay esperanza. Es como un terremoto que realmente nos hace temblar y vibrar. Pero también ahí está la mano de Dios. Ahí también está el favor de Dios. Las palabras negativas siempre van a venir. Siempre va a estar esa voz contraria. Por lo largo de la historia y por la palabra de Dios, leemos y entendemos circunstancias tremendas de persecuciones, de vientos contrarios, de voces contrarias para amedrentar a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que el diablo pueda salirse con la suya y que no lleven a cabo realmente el propósito que Dios tenía. En una de las secuencias de las historias que habla la palabra de Dios, está en el libro de Éxodo, cuando Dios saca a su pueblo con mano fuerte, 430 años cautivo, pero Dios usa a su siervo para libertar una nación. Un hombre que era tardo para hablar, no tenía ninguna preparación, ningún armamento, solamente tenía una vara porque él pastoreaba ovejas. Pero sin embargo el poder de Dios estaba a favor de su siervo. ¿Sabe, hermano? Y Dios usó a este varón, Moisés, para libertar a su pueblo. En el libro de Éxodo capítulo 14, del versículo 10 al 16, al 17, relata la palabra que ellos ya habían salido con todas las riquezas de los egipcios e iban a la libertad, ya estaban en libertad. Pero, ¿qué ocurre? Se encuentran en medio de una encrucijada, no tenían salida, estaba el desierto, venían los egipcios y el mar. Y sabe, el pueblo se amedrentó. Dice en el versículo 10 que cuando miraron hacia atrás, vieron los carros, los egipcios a caballo, los jinetes. Y yo me imagino el griterío, el vocerío para matarlos, porque ellos tampoco tenían armas. Pero tenían al Dios vivo a su favor. Y sabe que lo primero que hace alguien cuando se asusta, cuando tiene temor, empieza a criticar, empieza a murmurar, empieza a desconfiar. La fe se empieza a desvanecer. Ellos empezaron a decir, ¿para qué nos sacaste? ¿Sabe? Se enojaron con el líder, con Moisés, con el hombre que Dios había usado para que ellos sean libres. Y ellos le decían, ¿no te habíamos dicho que nos dejaras allí, que era mejor morir allí en Egipto? Por lo menos nos iban a sepultar. Acá vamos a morir todo en el desierto. Vamos a quedar todos acá desparramados. Y Moisés, siervo del Señor, que conocía a Dios, que hablaba con Dios, le decía, no amedrentéis, no temáis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 13. Y estos enemigos que ustedes ven, ciertamente nunca más lo volverás a ver, porque Dios los va a destruir. Y el pueblo seguía quejándose. Entonces clamaban a Dios. Y Dios le habla a su siervo. Y le dice, ¿qué hacen? No es tiempo de clamar, es tiempo de avanzar. Extiende tu vara y divide el mar rojo, aleluya.
Eso es la autoridad de Dios. Ese es el Dios, aleluya, que nos llamó. Para que soltemos la palabra. Para que realmente veamos la maravilla de Dios, el poder de Dios. Debemos hablar como siervos de Dios. Y dice que cuando extendió la vara, el mar se abrió. Hermanos queridos, cuando estás en medio del problema, en medio de la lucha, en medio de la dificultad, solamente habla la palabra, declara la palabra de Dios. Y vas a ver cómo Dios se encargará de todos aquellos que se levantaron contra tu vida, contra aquellos que te persiguen. Por eso dio testimonio el Señor de la autoridad. Calla, enmudece, aleluya. Y el viento obedeció. Todo, aleluya, todo lo que existe en este mundo, en esta tierra, es creación de Dios. Por lo cual todos se sujetan a la obediencia. Todos tienen que responder a la voz, aleluya, del Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Ese es el que alabamos y exaltamos. Pero Dios le tuvo que decir a su siervo, reacciona. No es tiempo de llorar, no es tiempo de quejarse, es tiempo de avanzar. Hermano, yo no sé lo que estarás pasando, lo que Dios quiere que entienda, que tienes que avanzar en el nombre de Jesús. Los tiempos que se aproximan no son buenos. Yo seguiré avanzando, seguiré caminando, porque sé que mi Dios va delante mío, derribando toda fortaleza, derribando toda muralla, todo obstáculo, todo demonio, todo egipcio, todo filisteo que se levante contra mi vida, caerá por tierra, aleluya, porque ese es el poder de Dios para con su pueblo. Hermanos queridos, la barca es sacudida siempre, pero el Señor sigue estando en la barca. Hay de aquellos que no tienen al Señor en la barca. Hay aquellas familias que vienen los vientos, se levantan los demonios y no tienen a quién acudir. Hay de aquellos que pusieron su confianza en el hombre y se olvidaron, aleluya, que el poder y la gloria le pertenece solamente al Señor. Y dejaron a Dios para apoyarse en brazos de hombre. Pero Dios sabe quién es el que verdaderamente confía en Él. Los que esperamos en Él. Debemos andar confiados. Debemos creerle a Dios. Aún una nación, un pueblo cayó derrotado. Porque, ¿sabe? Pusieron oído a la voz del enemigo. Y se habían olvidado de Dios. Primera de Samuel, capítulo 17. Cuando en el versículo 14 salía este paladín, Goliat, conocemos la historia, y los amedrentaba y los desafiaba, y que venga uno de ustedes y pelee conmigo. Y él sabía que estaban temerosos, pero había un hombre de Dios. Que hayan esta mañana esos siervos en este lugar, esa sierva llena del Espíritu Santo, Señor. Y se acercó al rey porque él escuchó lo que hablaba. Y le dijo, tranquilo rey, no temas, porque tu siervo irá. Yo me voy a encargar de este filisteo incircunciso, porque él ha desafiado el escuadrón del ejército de Jehová. Versículo 32 de 1 de Samuel 17. Versículo 33 le dice, esta es la voz contraria. Tú no podrás, tú eres un muchacho. ¿Sabe? A veces tenemos que tener cuidado aún de quién vienen los consejos. Aún sean pastor, tengan, no sé, algún ministerio, algún nombramiento. Debemos ser sabios. Debemos ir al Señor. Tú no podrás, porque tú eres un muchacho. Y él es un hombre de guerra. Lo que estaba mirando este hombre, este rey, eran los vientos. Eran las dificultades. Él estaba mirando la grandeza del enemigo. Él se había enfocado en la voz del enemigo. Y se había desenfocado verdaderamente de quién es nuestro Dios. Y eso le ocurre a muchos cristianos. Hoy en día, cuando dejan de orar, se desenfocan del pueblo, de verdaderamente ser ministrado por el Señor. En la oración, en la adoración, en los ayunos, hermano, en dejar de asistir a las reuniones, el diablo se aprovecha.
Y ahí empieza a ver con los ojos carnales y pensar y razonar en lo natural. Y era imposible. Pero este muchachito estaba bien preparado. Él sabía quién estaba sobre él. Esos son los que hablan cuando realmente la barca se sacude, cuando vienen los problemas. Y está toda la familia, ¿vio? Con temor, amedrentada, buscando a dónde recurrir para poder salir del paso, del problema que estén pasando. Pero siempre tiene que haber un hombre, una mujer sabia, de decir, vamos a orar, vamos a creerle a Dios por un milagro. Dios sigue haciendo milagros. Él es nuestro Dios, aleluya. Y nosotros venceremos, porque Dios peleará por nosotros. Y él se paró en la roca. Él se paró en la roca, bendito Dios. Y le dijo, tu siervo era pastor de ovejas. Y cuando venía un oso, un león y quería arrebatar alguna, yo iba, se la quitaba. Y si quería venir contra mi vida, lo agarraba y lo mataba. Fuese león, fuese oso. Versículo 37 de 1 de Samuel 17 dice de esta manera: porque Jehová estaba conmigo y está conmigo. Porque Jehová, que me guardó de los osos, de los leones, no me guardará de este incircunciso, aleluya. Eso es darle la gloria a Dios, eso es dependencia total de Dios. Por más allá que sea el gigante, cuando yo estoy plantado, cuando yo estoy cimentado en mi Padre, voy a hablar, aleluya, lo que Dios quiere que hable. Voy a hablar direccionado. Tengo una palabra de Dios, tengo una palabra, diablo inmundo, rabacanda lavasoa. Oh, que Dios te derribará, porque Dios me enseñó y me enseña por la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice de esta manera, iglesia: todos los que oyen esta palabra y las hacen, la ponen por obra, les compararé a un hombre sabio que edificó su casa en la roca, que se levantaron lluvias, se levantaron ríos, vinieron vientos y no la pudieron tirar, se sostuvo. Pero todos aquellos que escucharon esta palabra, que vieron milagros, pero no les fue de provecho, porque no le creyeron. Y cuando vinieron la lluvia y los vientos, fue grande su ruina, porque no estaban cimentados en el Señor, no estaban arraigados en el Señor. ¿Sabe cuándo un hombre se ve que realmente está arraigado una barca? Cuando más allá de la tempestad sigue navegando, sigue avanzando, sigue creyendo. Aleluya. Oh Padre, porque dice tu palabra, Señor, que tú eres nuestro capitán. Una barca sin capitán, hermano, es una barca a la deriva. Un hogar sin Cristo es un hogar, hermano, que anda a la deriva, que en cualquier momento encalla o cualquier viento lo da vuelta y se termina todo. En Él está la esperanza. Cuando vos tenés una palabra de Dios en tu boca y reprendés todo lo que se levante, todo lo que se levante tiene que callar, tiene que enmudecer, y todo lo que se levante se tiene que aplacar. La palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24, dice que el rey Ben-Hadad fue y sitió a Samaria. Sitió a Samaria con un gran ejército, y a raíz de que él sitió a Samaria, Samaria empezó a empobrecerse. No tenía recursos. Y dice que vendían la cabeza de un asno en 80 piezas de plata y el estiércol de paloma en 5 piezas de plata. Y sabe, dice que el rey estaba acongojado y se paseaba por el terrado, y dice que escucha a una mujer, y esta mujer le dice: oh Señor, Rey mío, salva.
¿De dónde te salvaré? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Donde se depositaban los trigos cuando no tenían cosecha? Le estaba diciendo, no tengo cómo, ni para nosotros, ni para el rey había. ¿Qué te ocurre, mujer? Entonces la mujer le declara, con mi vecina quedamos de acuerdo de que primero íbamos a comer un hijo mío y al otro día, por mañana, íbamos a comer a su hijo. Y así lo hicimos. Comimos primero mi hijo. Y cuando fui al otro día a buscar a su hijo para que también lo cocinemos, ella lo escondió. Mire la necesidad, la hambruna y la desesperación que había en este pueblo. Dice que el Señor, el rey, rasgó su vestido, se airó, lloró, se enojó y mandó a llamar al profeta Eliseo para cortarle la cabeza. ¿Sabe? Lo primero que hizo, en vez de humillarse, en vez de buscar a Dios, hizo responsable al que tenía palabras de bendición. Palabras, aleluya. La palabra certera la tenía el siervo de Dios. Pero sin embargo el enemigo se levantó para que enmudeciera, le iba a cortar literalmente su cabeza. Capítulo 7 de Segunda de Reyes, estaba Eliseo en su casa, estaba con los ancianos. Y Eliseo se la veía venir, porque Dios le revela a sus siervos. Pero él le dijo, mañana, a la mañana, a estas horas, será el sead de flor de harina, un ciclo, y 2 sead de cebada, un ciclo. Lo que le estaba diciendo él, mañana a esta hora todo esto se va a normalizar. Tenía una palabra de Dios. Pero dice que había un príncipe donde el rey se apoyaba. No se apoyaba en Dios, no se apoyaba en el hombre de Dios. Se apoyaba en el cargo y en la amistad que él tenía con este príncipe. Y este principal escuchó lo que dijo el profeta y se burló. Y dijo, ¿acaso Dios hará ventanas en los cielos para que pueda derramar semejante bendición? Porque es imposible, porque ellos estaban cercados, ellos no podían, se estaban muriendo. Pero él soltó la palabra y la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando yo suelto la palabra en fe, más allá de lo que esté aconteciendo, más allá que esté sitiado, más allá que el enemigo acampe contra mi vida, contra mi casa, contra mi familia, contra mi barrio, contra mi nación, si tengo una palabra de mi Padre, esa palabra se va a cumplir, aleluya, porque Él es poderoso. Él es Dios. Ignoro cómo lo hará, pero tú lo harás. Dice que a las afueras de Samaria, y entre Samaria y donde estaban los sirios, había 4 hombres leprosos. Estos hombres dijeron uno a otro, si entramos a Samaria, pero escúchame, si estos están más muertos que vivos, no tienen ni para ellos, vamos a morir igual. Y si vamos con los sirios, y si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos mataran, moriremos. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron al campamento de los sirios. Pero como Dios es un Dios estratega y trabaja y sigue trabajando, y nosotros ignoramos, pero Él sigue trabajando. Así como tú ignoras, dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 11, 8 y 9, así como se forman los huesos en el vientre de una madre, ignoramos cómo se forma una criatura. Así ignoráis la obra de Dios, que es perfecta, porque Él es el que obra. Cuando iban llegando al campamento, estaba el campamento vacío. Habían dejado todos los caballos, el alimento, las joyas, ropa, habían dejado las tiendas. Salieron despavoridos
porque escucharon ellos el temblor de la tierra, porque Dios hizo que cuando estos leprosos iban, hizo sentir, hermano, como que eran ejércitos de carros, de caballos. Y se dijeron entre ellos, este fue el rey de Israel, que seguramente ha contratado a sueldo a los reyes de los heteos y a los reyes egipcios para que vengan contra nosotros. Y dispararon. Y ahí se cumple tu palabra, Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas los hijos de Dios están confiados como leones. Ese es el Señor, el que ruge. Y cuando Cristo ruge, aleluya, los demonios huyen despavoridos. Pero yo le debo creer. Nosotros somos hijos de Dios. Somos pequeños leones. Tienes que aprender a rugir contra toda obra de maldad. Tienes que hablar la palabra. Tienes que soltar la palabra. ¿Por qué andaré yo angustiado, afligido? Si tú eres mi roca, Dios. Tú eres mi Padre. Cuando me digan, ¿dónde está tu Dios? Salmo 42, 9, 10 y 11. Y el versículo 11 dice de esta manera, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te amedrentas dentro de mí? ¿Por qué andarás con temor? Espera en Dios, alaba a Dios, invoca a Dios, porque aún, Señor, veré tu gloria, porque aún es de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Esa es la declaración que tienes que hacer. Eso es lo que tenemos que hablar. Guiados por el Espíritu Santo, ministrados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. El diablo no va a tener cómo poder penetrarte. Si usted realmente depende de Dios, si usted tiene una vida consagrada, usted va a hablar y la palabra será ejecutada por mi Padre. Porque este hombre, dijo Eliseo, cuando él le dijo, ¿acaso hará ventana Dios? Lo verás con tus ojos, pero no comerás. Y dice que cuando venían los leprosos y entraron a Samaria, dando las buenas nuevas, diciendo, todas estas riquezas y todo esto está en el campamento de los sirios, pero de los sirios no quedó nadie, se fueron todos. El rey tuvo temor y tuvo duda. Cuando tú realmente no tienes relación con Dios, siempre vas a dudar. Y te pueden traer la manifestación de Dios y la gloria de Dios se pasea. Y hay milagros, pero hay personas que siguen dudando. Hay personas que son como este rey. Se apoyaron en el hombre, se apoyaron en la religión. Y no se apoyaron en el dador de la vida. Se apoyaron en las circunstancias. En su incredulidad, como todavía no recibí un milagro, yo no creo, no lo vas a recibir, porque la palabra de Dios dice en el libro de Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 que yo ya no ando por vista sino por fe. No ando, Dios mío, conforme a lo que estoy viendo, sino a lo que no se ve. Y lo que no se ve es mucho mejor, porque es la bendición que viene en camino. Y dice que entró el tropel del pueblo. Cuando vinieron los leprosos le avisaron y después enviaron una cantidad de personas. Y cuando realmente certificaron que era así, fue todo el pueblo. Y venían todos, el tropel, con todas las riquezas de los sirios, con todas las tiendas que habían dejado. Y este principal estaba a las puertas. Y el pueblo pasó. Y lo pasaron por arriba y murió. Lo que le dijo el profeta se cumplió. Lo que Dios dice se cumple. Cuando Dios habla, se cumple. ¿Usted quiere saber quién es un profeta de Dios? Un profeta de Dios va a hablar, aleluya, lo que Dios dice y eso se cumple. Eso es un hombre y una mujer que verdaderamente es usado por Dios. Por eso es importante cómo hablamos, cómo declaramos,
No hay que comer. No tengo cómo pagar los impuestos. No sé cómo, Señor, voy a hacer este mes que entra con el alquiler. Pero para mañana, Dios mío, y este comienzo de semana, todo se va a normalizar. Voy a ver tu gloria más allá de toda inflación. Tus hijos, Dios mío, aleluya. Eres tú el guardador, eres tú el proveedor. Dice tu palabra en el Salmo 37, versículo 5. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Versículo 25 del Salmo 37. La palabra de Dios te quiere levantar en esta mañana. La palabra de Dios, hermano, quiere inyectarte la fe. Porque quizás estés en un tiempo de bonanza, gloria a Dios, pero va a venir el día malo. El viento se va a levantar, el enemigo va a venir. Pero no es para que te amedrentes, es para que te fortalezcas en la palabra, es para que puedas entender, aleluya. Dios te está anticipando la victoria. No es para que andes con temor, ni andes amedrentado. Confía en Dios. Ponlo a Él en primer lugar. Más allá de lo que estés esperando, de lo que esté por acontecer o de las malas noticias que te han dicho que van a venir en los próximos días, acuérdate de la palabra de Dios. Calla, enmudece. Y dice que cesó el viento y las olas. Cuando usted habla y el poder de Dios te ministra y la presencia de Dios está sobre tu vida, los vientos se calman, las tempestades se calman. Pero es necesario pasarlo, porque ahí vamos a probar realmente quiénes somos. Y si la palabra de Dios no es efectiva en tu boca, si verdaderamente lo que tú estás declarando, Dios te respalda. A veces pedimos oración y no está mal, pero cuando tú oras, recibe la respuesta de Dios. Verdaderamente Jesucristo está en tu barca. Verdaderamente Cristo reina en tu vida. Verdaderamente el poder de Dios se manifiesta en tu hogar. Debemos caminar y asegurarnos que Dios esté en nuestro hogar, esté en nuestra barca, esté en mi vida. Porque también vienen dudas, también vienen luchas, también vienen pruebas. Pero el Espíritu Santo que mora dentro de mí, que es Cristo, es el que sale y te alienta y te dice: declara mi palabra, suelta mi palabra, suelta la palabra de Dios. Y cuando tú sueltas la palabra de Dios, las cadenas caen, las enfermedades se van, los imposibles empiezan a ser posibles. Cuando tú le crees a Dios, hablas de Él. Cuando usted está creyendo en Dios, habla conforme a lo que Dios ya ha dicho de usted. Dice el Salmo 138, versículo 8. Tú, Jehová, cumplirás tu promesa en mí. Tú cumplirás tu propósito en mi vida, en tu iglesia, en tu pueblo, en mis hermanos. Aún los que están convalecientes, están enfermos, serán levantados, serán sanados. Hoy es día de milagro, hoy es día de sanidad. Hoy es día de poder, hoy es el día donde las dudas caen por tierra, hoy es el día donde los vientos contrarios van a cesar. Si verdaderamente puedes creerle al Señor, si te puedes afirmar en su palabra, y cuando salgas de la iglesia, el diablo lo vas a ver viviendo y coleando. Pero te voy a recordar, iglesia, ya está vencido. Cristo ya lo venció, aleluya. Él puede soplar, Él puede gritar, pero Él no puede contra tu vida, contra la iglesia de Cristo, porque Dios habita con nosotros. El poder de Dios, aleluya, se activa cuando un hijo de Dios lo invoca. Cuando un hijo de Dios verdaderamente confía en Él. Sí, mi Dios, tendré que caminar entre medio de serpientes y escorpiones, pero les voy a pisar la cabeza porque he tomado la decisión de creerte. He tomado tu autoridad, he visto tu gloria, he visto cuántas veces el diablo se levantó contra mi barca, contra mi familia, queriéndola destruir. El matrimonio, los hijos, los nietos.
Pero aún así, sigo creyendo, sigo declarando, sigo hablando, sigue soplando, Padre, sigue soplando, aleluya. Oh, rimacandalaya, Dios hará que esos vientos contrarios se volverán viento a tu favor. Pero para eso tiene que el Señor adiestrarte. ¿Con qué, pastor? Con la oración, con el ayuno, con la palabra, con la verdad, caminando en integridad, caminando en verdad y en justicia, cerrándole la boca al diablo. Cuando venga con malos pensamientos, con dudas, ciérrale la boca. Como pastor, declarando la palabra. Calla, enmudece, diablo mentiroso y vencido. Porque mi Cristo tiene todo poder. Porque la libertad vino de Él. Mi libertad vino de un Cristo vivo. La libertad, hermano, se disfruta. La libertad te trae gozo. A mis hijos les cuesta, a los míos también. Pero yo los veré predicando tu palabra. Los veré sirviéndote a ti. Veré, Dios mío, aleluya, los matrimonios, Dios mío, restaurados. Háblele a las circunstancias. Háblele al mismo infierno. Declare la felicidad de su familia. Sí que voy a tener luchas, pero Dios me equipó. Dios me equipó con su palabra y con su presencia. Dice tu palabra, Dios mío. Juan 16:33. En este mundo tendré aflicciones, pero he decidido confiar en ti, Padre, porque tú ya venciste al mismo infierno. Él ya venció por ti. Despiértate tú que duermes. Porque hay gente que los discípulos estaban durmiendo, Jesús. Hay gente que en la barca Jesús está despierto y los que están durmiendo son ustedes. Los que están durmiendo son los discípulos. ¿Sabía? Hoy en día el Señor está ahí, firme, esperando que me levante, esperando que te levantes, que empieces a clamar, aleluya. No es que el Señor estaba dormido, a veces la iglesia está dormida. Y el diablo se pasea, se enseñorea. Fuera, diablo mentiroso, diablo vencido con envidia, con celo, con chisme, con carnalidad, con tibieza, con desgano. Ahí no está el poder de Dios. El poder de Dios está en aprender a soportar a mi hermano, amarlo como Cristo me amó a mí y me ama, con todos mis errores, con toda mi falla. Usted quiere ganar su casa, póngase a cuenta con Dios. Póngase a cuenta y va a ver cómo va a venir su esposa, va a venir su esposo. Pero si usted no es testimonio, si usted quiere hacer las cosas a su manera, si usted quiere ser el dueño de la barca, séalo usted. En mi barca, el que reina es el Señor. El dueño de mi barca es mi Padre. El dueño de mi vida es mi Señor. Bendita sea arriba, Camanda Lavaso. Esta palabra se cumpla sobre tu pueblo. Sí, mi Dios. Josué 24:15. Mi casa y yo serviremos al Dios vivo. Que lo escuche el diablo. Que lo escuchen los demonios. Porque para eso Dios quiere que usted hable. Cuando usted no habla, por más que usted lo piense, no produce efecto. Si usted está delante de una persona y no le habla, y por más que le haga seña, no va a entender. Pero si usted le habla, y si es sordo, voy a orar para que se le abran los oídos, diablo inmundo. Y va a escuchar. Tiene que escuchar. Los demonios escuchan. Por eso te quieren cerrar la boca. Por eso te mantienen atado, subyugado en ese viejo hombre, en esa vieja mujer que nunca le dio lugar a Dios, que siempre sigue, hermano, con lo viejo. Siempre sigue en esa barca remando a contra aún de la voluntad de Dios. Y se subieron y lo dejaron al Señor en la costa. Nunca dejaron que Cristo suba a su barca. Nunca dejaron que Dios gobierne su vida. Por eso Dios no puede hacer milagros. Podemos invocarlo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando usted en la barca no lo dejó, usted se va y el Señor se quedó acá y usted se fue a su casa. Por más que usted clame, muchas veces Dios no te puede escuchar.
porque te alejaste demasiado. Cuando usted, los que han salido a navegar o a pescar, deja a alguien en el muelle y se metió mar adentro, por más que le grite con un megáfono, imposible que lo escuchen. Pero si usted le dice al Señor, a partir de hoy, Señor, ve conmigo a mi casa, sube esta barca, mira los vientos, las tempestades, Señor, que estamos viviendo. Y sabe, y el Señor se va con usted. Toda esa tempestad que te ha atormentado por años, se va a tener que ir. Se va a tener que ir. Y cuando estés cansado, porque a veces Dios permite situaciones y estás cansado y estás frustrado, pero seguís haciéndolo en tu fuerza. Seguís remando a como de lugar. Y pareciera que no avanzás, estás siempre en el mismo lugar. Porque un hombre que no tiene a Cristo es navegar, hermano, con el ancla puesta. Y no hay manera que puedas avanzar. Parece que avanzamos y te diste vuelta y está todo igual. Pero cuando Cristo está, Él lleva la barca. Y Él te dice, estad quieto y conoce que yo soy Dios. Descansa en mí. Poné a tus hijos en mis manos. Poné tu matrimonio en mis manos. Poné tus proyectos en mis manos, que yo me encargaré. Poné tu descendencia en mis manos, pero ponélas y descansa en Él. Y Él hará. Padre, yo bendigo tu obra. Bendigo tu iglesia, bendigo tu palabra. Bendigo cada familia, cada hermano, cada barca. Señor, que todos los vientos que se hayan levantado, tus hijos empiecen a ver que se van disipando, Señor. Que toda tempestad, Señor, toda tempestad, Padre, se desvanece. Porque el Señor dice de esta manera, Josué 1:5, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estaré contigo para librarte, para sanarte. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias por tu fidelidad, por tu grande amor. Gracias por cada uno de tus hijos. Oh Señor, llévate toda carga y todo viento contrario, Dios mío. Ahora, Padre, se vuelva atrás. Todo conflicto caiga por tierra, toda enfermedad, Dios mío. Toda enfermedad hecho fuera en esta mañana. Declaro milagros, declaro sanidad. Suelto tu palabra, suelto palabras de bendición, suelto palabras de vida, porque eso trae tu palabra. Trae vida, trae sanidad, trae protección. Sí, mi Dios, te adoramos, te damos